Muy buenos días, el tema de hoy es no somos de los que retroceden. Vamos al libro de Hebreos capítulo 10, 38 al 39. Mas el justo vivirá por fe y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. No somos de los que retroceden. Ayer veíamos el tema reincidir. Y reincidir es precisamente personas que no han tenido un encuentro genuino con nuestro Señor Jesucristo, no han tenido un cambio de vida radical en Cristo, no han tenido un nuevo nacimiento. Pero hoy el tema es no somos de los que retroceden. Cuando usted y yo somos de ese tipo de personas que no retroceden, es porque ha habido un cambio del corazón, pero también nos ha llevado el Señor a morir. Y es a morir a todo lo que amábamos en el mundo. ¿Qué amábamos en el mundo? Yo no sé qué situación usted lo tenía enfrascado el mundo. De pronto sus pasiones, de pronto sus deseos, sus inseguridades, sus temores, sus cargas, sus luchas, debilidades. De pronto la infidelidad, la traición, la mentira, el engaño. De pronto la avaricia, de pronto su carácter, de pronto sus palabras, su voluntad. No sé qué lo tenía atado el mundo, pero acá el Señor nos habla hoy que no somos de los que retroceden. Es precisamente cuando ha habido un cambio, cuando ha habido un nuevo nacimiento, pero cuando realmente nos afirmamos en el Señor. Sí, que tenemos luchas, son constantes. La palabra de Dios dice que nosotros tendremos luchas, pero que el Señor ya venció. Y esas luchas las podremos superar a la luz de la palabra. Cuando usted y yo entramos en los hábitos espirituales, cuando nos comprometemos con el Señor, no con el hombre, no con la iglesia, no con el pastor, no con el líder, con Dios. Y en Dios encontramos ese cambio, esa transformación. Cuando, como dice el apóstol Pablo, cada día muero, y es morir realmente a mi yo, a ese yo que a veces como que se quiere levantar en orgullo, en prepotencia, en altivez, en que yo soy el que hago las cosas, y es que esto es así, se debe hacer así, esto es lo que a mí me gusta, y quiero compartir con mis amigos, quiero irme a tomar unos tragos, quiero irme a embriagarme, bueno, muchas cosas que a veces el enemigo como que quiere doblegarnos, pero donde usted y yo le ganamos la batalla, porque como dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y es precisamente cuando usted y yo tomamos y le damos a Él el primer lugar, al Señor. Pero ¿cómo podemos darle el primer lugar al Señor? Cuando usted y yo nos levantamos y le damos a Él el primer lugar. Pero ese primer lugar no es como yo le doy al Señor, es que me levanto y voy orando en el bus, voy orando en la moto, voy orando en el carro, voy diciéndole al Señor. No, ese primer lugar solamente se lo doy al Señor es cuando me levanto antes. Y mi hábito es levantarme a 6 de la mañana o 6:30 de la mañana, 5 de la mañana. Debo levantarme 15, 20 minutos antes. ¿Para qué? Para primeramente entregar mi vida delante del Señor, colocar mi vida, mi día, mis pensamientos. Señor, toma el control de mi vida, de mi esposa, mi esposo, mis hijos, mi familia, mis negocios. Te entrego, Señor, mi vida, te entrego este nuevo comienzo, te entrego este nuevo amanecer, te entrego este nuevo día. Señor, toma tú el control. Ahí es donde realmente usted muere realmente a esa voluntad, muere a esa humanidad, pero le entrega al Señor sus designios, sus misterios, su voluntad que sean manifestados a través de su vida de una manera sobrenatural, y que el Señor sea tomando el control a raíz de todo este día, todo el transcurrir de ese día, sea el Señor obrando y llevándolo a un cambio radical y profundo. Pero para eso es importante que entremos en tiempo de cambio, ya que nosotros no somos de los que retroceden, ya que caminar hacia adelante se hace muy fácil cuando no existen obstáculos, pero para que usted y yo permanezcamos caminando hacia adelante, el camino se convierte en una montaña y no es tan fácil como pudiéramos imaginar o pensar. A veces es como una montaña rusa en el cual usted se monta y usted sabe que va a dar vueltas y vueltas, pero como que usted está como en esa ansiedad, en esa montaña rusa, pero a medida que usted va dando vueltas y dando vueltas, como que usted se agarra más fuerte de ese automóvil donde se va montando en esa montaña rusa, pero cuando llega lo logró. Bueno, pude superar esta prueba, pude superar esta situación. Así es el Señor nos lleva en diferentes circunstancias, situaciones, pero si usted y yo tenemos la confianza en Él, el mismo Señor nos levantará y nos dará esa conquista, esta victoria. Por eso le comentaba que no es fácil llevar la vida cristiana cuando la tomamos en nuestros propios méritos, en nuestros propios pensamientos, de pronto en nuestra propia naturaleza, pero cuando llevamos toda la oración, el Señor viene y obra y nos lleva a un cambio radical y profundo desde el corazón. Ese cambio empieza el Señor obrando y actuando en cada uno de nosotros. Por eso la salvación es para todo el mundo, pero muchos no lo quieren recibir. Todo el mundo no quiere comprometerse, ya que la invitación que el Señor nos da es a usted y a mí a disfrutar de la gracia, disfrutar de su misericordia que es a diario, pero también a vivir en el perdón de Dios. Y ese perdón es el que el Señor derramó a través de la cruz del Calvario, y en el cual podemos vivir a diario a través de la cruz del Calvario que el Señor ya venció en la cruz. Esta disposición es de todo aquel que está dispuesto, que se dispone a ese cambio,
a recibir ese cambio, esa transformación y a recibir los méritos por los cuales el Señor nos regaló la obra a través de la cruz, la salvación, a llegar a la vida eterna con Cristo Jesús, ya que el Señor quiere llevarnos y es precisamente a ese punto donde muchos el Evangelio y la dádiva de Dios deja de parecerles atractiva. Seguramente si al seguir al Señor no fuese por medio de un camino estrecho, muchos transitarían y caminarían por él. Pero la realidad es otra, es que aunque el seguir a Jesús es la única diferencia entre la vida y la muerte, y la diferencia es la hora de empezar a vivirlo, y muchos retroceden. ¿Pero por qué retroceden? Porque les parece que el camino no es amplio, espacioso, para poderlo vivir y transitarlo, ya que la palabra de Dios nos enseña que el camino del Señor es estrecho. ¿Por qué es estrecho? Porque ya no podemos vivir a nuestras anchas, a nuestros gustos, a nuestros deseos, a nuestras pasiones. Ya el Señor nos lleva a usted y a mí a restringirnos en lo que amábamos de este mundo y entregárselo al Señor, pero vivir en el placer, en la gracia y en la gloria de Dios a la luz de la palabra, en el conocimiento, el entendimiento, lo que el Señor nos viene enseñando y formando a diario. Pero es cuando usted y yo entramos realmente esos cambios, pero nos disponemos a vivirlos en el Señor y a sentir esa presencia, esa revelación al poder a la luz de la palabra, en la dirección del Espíritu Santo, y el Señor viene y nos lleva a un cambio, una transformación, siempre cuando usted y yo nos dispongamos. Por eso, como lo dice el apóstol Pablo en Romanos 6, 21 al 23, dice: pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí el apóstol Pablo nos invita a usted a vivir en Cristo Jesús, pero también nos da una referencia. ¿Qué fruto teníamos en el mundo? Frutos de pecado, de inmoralidad, de mentira, de engaño, de traición, pero también de angustia, de zozobra e incertidumbre. Personas que andan en el pecado pero no tienen paz y todo el tiempo viven en zozobra, en angustia, en incertidumbre, en temores que el enemigo les siembra cada vez que van a hacer algo o cada vez que se sienten como intranquilos, los doblega. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Ese era el fin que nos esperaba a usted y a mí cuando andábamos en los deleites de este mundo. Pero viene el Señor y nos rescata. Por eso dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos del Dios, ¿qué tenéis por vuestro fruto? La santificación y como fin la vida eterna. Por eso, para obtener la vida eterna debemos santificarnos. Esa santificación debe nacer a diario. A diario, ¿cómo puedo yo santificarme? Con la palabra, con la oración, para que el Señor santifique mi mente, mis pensamientos, lo que ven mis ojos, el deseo de mis ojos, mi carácter, mis actitudes, mis palabras, mis decisiones. Que el Señor sea santificándome. Por eso, desde lo que hablaba de un comienzo, es poder empezar el día con el Señor, direccionado en su palabra, direccionado en la oración, direccionado en el conocimiento de Él, pero direccionados en la dirección del Espíritu Santo para que nos lleve ese camino, a esta transformación acorde a lo que el Señor nos enseña con la palabra. Yo no sé qué situación, circunstancia usted está viviendo, pero hoy el Señor le está hablando que no somos de los que retroceden, sino de los que avanzamos y vamos hacia la meta, hacia el supremo llamamiento que es en Cristo Jesús, que es donde el Señor quiere llevarnos siempre y cuando usted y yo nos dispongamos a ese cambio. Por eso lo dice en Gálatas 2:20, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mire que aquí lo dice: ya no vivo yo. ¿Por qué? Porque ese yo ya está juntamente crucificado con Cristo. Por eso dice: y lo que ahora lo vivo en la carne, en este cuerpo, en esta humanidad, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios. Lo que vivió Jesús, que Él murió por nuestros pecados, fue crucificado a través de la cruz del Calvario, llevó nuestras cargas, nuestra lucha, nuestras anarquías, nuestras rebeliones, nuestras iniquidades, nuestras concupiscencias, nuestras palabras, nuestra voluntad, nuestro yo. Ya se lo llevó a través de la cruz del Calvario, y es poder declararlo y confesarlo a diario que ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Por eso dice: el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él no tenía que haberlo hecho, pero por amor a usted y a mí fue que Él se entregó, y de la forma más cruel y despiadada fue entregado a través de la cruz del Calvario. Fue una muerte en la cual usted y yo no estaremos dispuestos a vivirla ni a pasarla. Yo creo que ningún ser humano podría hacerlo, ya que el Espíritu de Dios lo fortaleció a nuestro Señor Jesucristo para poder vivir esta etapa o esta situación a través de la cruz del Calvario. Pero usted y yo ya no somos de los que retrocedemos, sino avanzamos hacia el supremo llamamiento, hacia el llamado en Cristo Jesús y la victoria a través del Espíritu Santo.